Direccional significa eso. Con el juego de fasores, de los fasores, yo hago que la protección entienda que tiene que mirar desde dónde, desde este nodo, No, desde el punto de TI. desde los TI y los TB. ¿Sí? El TB está en paralelo, o sea, la protección tampoco sabe si el TB está colgado en este punto, acá, más allá o a la mitad de la línea. Todo mismo. Lo que sí tiene de frontera son los TI. Entonces, la protección va a medir desde los TI, fíjense que usa todo TI, no sé qué usa. TB, no. Estas son las corrientes. Esta corriente acá. Y esa otra tensión. Esta otra corriente acá. ¿Sí? Esta protección es de la línea de abajo, ¿sí? No de la línea de arriba. Esta protección es esta línea que va hacia acá, que va hacia Río Santa Cruz, la estación más austral que tenemos, que viene el globo. Bien, va a tomar, la protección toma estas dos corrientes, pero él la ve como una sola, ¿sí? Lo que hace es tomar direccionalidad desde esos TI hacia un lado, ¿sí? Hacia afuera de los TI o hacia adentro de los TI, ¿sí? Eso lo va a hacer con quién, ¿sí? El TI siempre, y eso son criterios, el TI siempre establece la frontera hasta donde mide la protección, ¿sí? La direccionalidad se la da el TB, ¿sí? El fasor de tensión. ¿Cómo yo hago coincidir los fasores de tensión? Si los pongo en un sentido o en otro, es que le doy direccionalidad hacia un lado o hacia el otro. ¿Está bien? Bien. Por lo tanto, direccional significa que solo va a actuar ante fallas hacia la línea, ¿sí? En realidad eso es verdad y mentira a la vez, ¿no? Una protección de impedancia de este tipo tiene varias zonas. ¿Qué son zonas? Son valores de impedancia, como la zona de la magnética y la térmica, ¿sí? A medida que más fuerte la falla, más rápido actúa, ¿sí? Una impedancia igual. Si la impedancia se acerca mucho a una impedancia de cortocircuito, actúa rápido. Si no actúa tanto, actúa cada vez más lento, ¿sí? Por lo general las zonas esas, la presión de impedancia, ¿qué impedancia? Cuando decimos impedancia, ¿qué es lo que mide la protección? La relación de tensión y corriente. Relación de tensión y corriente. Bien, ¿y qué trata de obtener con ese valor? O sea, dividir calcula la impedancia, está bien, no hay duda, es lo que mide, ¿sí? Ahora, lo tienen que comparar contra algo. La función siempre compara lo medido con los ajustes. Son la impedancia y cortocircuito. ¿Y cuál es la impedancia por circuito? El punto de falla y Sí, de protección. Claro, entre el punto de falla y lo que. Claro. ¿Cómo sé cuál es el punto de falla si yo estoy yendo a cargar la protección? Todavía no hubo falla, digamos, no servicio ya. Yo tengo que cargar los ajustes de la protección. Tengo que cargar esa protección de cortocircuito. Tengo que cargar un valor enorme, no hay duda. Una Z grande, digamos. La impedancia que te dice que Impedancia que rectifica la línea. ¿Qué pasa si le cargas la impedancia que rectifica la línea? Y buena pregunta, ¿qué pasa si le cargas la impedancia que rectifica la línea? No, va a saltar. Va a saltar a punto terminal, si es la impedancia de línea punto terminal. Bien, mal cargada, digamos. Ponemos nominal la línea, salta todo, pasa en cana. No, debe ser con un cortocircuito. Con un cortocircuito. Es mi impedancia real de la línea, la que calcula un bollo a principio de año. ¿Sí? Si yo tengo una falla, un cortocircuito, justo en el último metro de la otra punta de línea, ¿sí? La impedancia que mido es la tensión aplicada de los extremos de la línea y el cortocircuito de la otra, es la impedancia de línea. Es literalmente la impedancia de los conductores. ¿Está claro? ¿Y esa impedancia va de pórtico a pórtico? De pórtico a pórtico, exacto. Ese es el 100% de la impedancia de línea que se conoce, ¿sí? ¿Cómo se hace? Un ensayo. Va un tipo a una punta de estación, la pone en cortocircuito a tierra, va otro del otro lado, le inyecta una tensión, mide la corriente, divide, son tantos ohms, listo, le cargamos a la punta, ¿sí? Bien. Pero eso detecta cuando hay una menor impedancia que vos pones de referencia. Esa es tu impedancia de ajuste como 100% de la protección, ¿sí? Vos, todos me entienden cuál es la impedancia que estamos hablando. Sí. La impedancia torre de los conductores. ¿Sí? Las tres torres entre
entre pórtico y pórtico tiene una impedancia, ¿sí? Como cuando calculan para hacer una caída de tensión, bueno, multiplican por esa impedancia y le dan la caída de tensión, ¿sí? Bueno, esa misma impedancia. O sea, esa es la impedancia que la diferencia. No, la diferencia era de la línea, ¿sí? Bueno, ¿Qué pasa? pero- Si yo lo que yo estoy viendo, mis parámetros, mi división de tensión y corriente, al dividir da ese valor, significa que la línea está en cortocircuito en la otra punta. ¿Está bien? No hay otra alternativa. Ningún estado de carga me va a dar una división igual que cuando yo la puse en cortocircuito. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago eso, la tolerancia de error entre el día de la medición y 10 años después, por lluvia, viento, temperatura, lo que sea, ¿sí? Hace que, ¿qué pasa si yo tengo una falla 1 kilómetro después de la línea que está en la otra punta de estación? Y la línea tiene 200 kilómetros. Yo tengo una línea de 200 kilómetros, ¿sí? Yo le cargué una impedancia por cuenta de 200 kilómetros. Y luego tuvo una falla 10 años después, pero en el primer kilómetro la línea de una línea que nada que ver, que sale acá. Esta la va a ver a 201 kilómetros, ¿sí? ¿Cómo hace para saber qué? ¿Cómo hace? Che, 200, me está dando que está a 201 kilómetros la falla y yo tengo que actuar para 200. ¿Actúo o no actúo? ¿Qué hago? Está muy ahí. ¿Sí? Por eso que tenemos zonas, ¿sí? La primera zona se establece al 80%, ¿sí? Yo no cubro el 100% de mi línea, llego hasta el 80%, ¿sí? Porque significa si tiene 200 kilómetros mi línea, yo le cargo el valor de 160 kilómetros. Si me da dentro de ese umbral, actúo rápido, digamos, en la primera zona, en el primer umbral. ¿Por qué? Porque sí o sí no me estoy errando, está en mi zona la falla. ¿Qué pasa si estaba al 85%? Tiene que haber una superposición entre dos. Entre otra. Bueno, el otro lado, con la protección de no la, tengo diferencial, supongamos. con la protección de la otra estación. El otro extremo está viendo de allá hasta el 80. Yo tengo un solapamiento de un 60% donde actúan dos, ¿sí? Bien. Entonces, zona 1, yo mido 80, la otra se encarga de medir 80, la línea está protegida en 100%, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si esa es la zona 1? Suelen tener 4 o 5 zonas, ¿sí? La zona 2 se pone al 120%, la zona 3 al 200%, y la zona 4, que se llama, una zona que mira hacia el otro lado, ¿sí? O sea, ¿qué significaría? Deja de mirar la línea y mira la estación, las barras, el tráfico, los reactores, todo lo que está al otro lado, ¿sí? Eso que es una protección súper de respaldo por si todo lo que estaba al otro lado no actuó, ¿sí? Nada más que para eso. Si actúa una zona 4 es porque ahí va más de un cana. ¿Sí? Bien. Bien. De todas formas, yo creo que Pablo le va a dar esto un poco más en detalle, pero está bueno que entiendan qué significa eso. En el vagón no fue nada en cana, ¿no? Fueron todo. No, en cana yo estoy corriendo. No, Todo no el- preso, digamos. Todo. Multa, pero Multa económica. hasta yo me enteré. Bueno, en Transatlántico dicen que corrieron a varios, no sé los nombres, pero dicen que corrieron a varios. El otro día, el viernes pasado me contaron que yo pasé a una reunión justo y había un tipo que sabía y muy conectado al mercado. Y le preguntaba, y si salió el tema, y le pregunté si sabía, y me dijo sí, que no los conocía él, no se acordaba el nombre, pero que corrieron a dos. Pero deben haber sido unos topos, digamos, ¿no? Sí, seguro. Sí, como que- Ahora, en Transatlántico siempre echan gente, en el mercado siempre echan gente, en la TEC mismo, la TEC no echa gente, las manda a otros sectores. Cuando vos sepan- El Rubik. Sí, las rubican, así, digamos, si las rubican en un sector que es retranca o que no te gusta a vos, es porque te... Pero en el PEC es muy normal que pasa mucha política, además, en Transatlántico siempre, pero en Transatlántico sí rajan gente, mucha gente. Y siempre son todos. Porque cambian las ideas, porque cambian No, las porque se pasan cagadas, ¿me entendés? O sea, por eso, cagada a nivel, se pincha un cable de 132 de la estación que tiene 1000 metros. ¿Sí? Hay que levantar 1000 metros de cable de 132 kV dentro de una estación de servicio, con pala, traer y se pinchó porque alguien no se acordaba que estaba ahí abajo y metió la pala y le metió, ¿me entendés? Y bueno, alguien tiene que echar, porque sí, porque si no está mal visto. Claro, sí. Así funciona la sociedad. digamos. Si pasa algo, vos lo primero que pensás de tu casa, che, que cagada, más vale que hayan echado a alguien, si no, nos están robando. La sociedad piensa así, ¿no? Como eso pasan un montón de cosas, que un transformador quemado, falla así por negligencia o por descuido o por falta de capacidad técnica. Muchas veces por falta de capacidad técnica que se rompen las cosas.
cosas caras, cosas serias. No estamos hablando de un relé de protección. Nunca vi que haya llegado un relé de protección, pero sí un medidor, se rompe el medidor, el armero, equipo de chiquitaje, moneda corriente. Lo rompé siempre, ¿no? Yo lo rompo bastante, ¿no? Y buena cantidad de cosas rotas en la mochila. Bien, volviendo a esto. Eso es la direccionalidad. Sobrecorriente igual, ¿sí? La sobrecorriente, dijimos por impedancia, tenemos tensión y corriente, ¿sí? Oh, y Malvinas. Malvinas siempre muy buenas protección. Malvinas, yo no les pido que utilicen Malvinas para hacer el funcional, ¿sí? Que hagan ustedes. Pero sí les recomiendo que lo miren, porque probablemente para el parcial el que no haya ni siquiera echado un ojo en Malvinas va a estar trabajando. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que tiene bueno Malvinas? Malvinas tiene esto. Comparemos, este es un bloque de protección y esto también es un bloque de protección. ¿Qué diferencia es esto? Esto es un bloque, un IED. ¿Sí? A esto le llega la corriente, le llega una tensión y listo. El IED sabrá que para la diferencia necesita tensión. No, pero este equipo recibe tensión, esta es la tensión. ¿Sí? ¿La impedancia necesita tensión? Sí. Ven, ¿la sobrecorriente necesita tensión? No. Sí. ¿Por qué? La sobrecorriente. No, la sobrecorriente no. La direccionalidad de la sobrecorriente se la genera uno mismo con el centro de estrella, donde pone. ¿Sí? Se llama front object o to object, lo que le da, si mira el objeto o si viene del objeto. Eso sería en español. Entonces, ¿cómo vos sabés cuál de estos recibe qué parámetro? Acá en este dibujo no lo sabes. ¿Sí? Si mirás el catálogo de este equipo, que es un red debe ser. Un red, voy a diferenciar. ¿Sí? Un red. Si vos me entras al catálogo de ABB, te va a decir esto necesita tensión, la corriente, te va a dar un dibujito. Seguro que debe ser adentro representa por un unifila. Claro, un diagrama de López, que es muy similar a lo que tenemos en Malvinas. ¿Sí? Malvinas ya está hecho eso, fíjense acá. Fíjense, acá tiene la función impedancia. ¿En qué usa la función impedancia? Toma esto, ¿qué es esto? Una tensión, viene en TV. ¿Sí? ¿Y qué toma? Esta corriente. ¿De dónde viene? De por acá, de este. ¿Sí? Y es una suma, fíjense, acá se suma y también se suma con esta. ¿Sí? Por eso Malvinas es muy interesante. Transferrer no lo pide más. Hay transcorrencia y trampa, pide esto, si vos no le das esto, te dice que me está vendiendo. Depende mucho, ¿no? Pero esto es muy rico porque tiene mucho conocimiento. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué significa? Que esta corriente entra acá, sale, pasa por acá, sale, pasa por acá, sale, pasa por acá y termina acá. ¿Sí? Eso significa esa equivalente. Fíjense que las corrientes siempre pasan en serie, eso no sé si todos lo tienen claro. Las corrientes, si uno quiere conectar varios equipos a la misma corriente, lo tiene que conectar en serie. La corriente pasa por acá, va tejiendo, ¿sí? En cambio la tensión siempre se va llevando en paralelo. ¿Sí? Yo quiero medir esta tensión, bueno, saco un violín para acá, otro violín para acá, otro violín para acá, otro violín para acá. ¿Bien? ¿Cómo se llama la primera protección? ¿Está? Sí. Tierra restringida o tierra direccional, esta sería. Esta es tierra restringida es de está transformada. Esta es tierra direccional. ¿Sí? Creo que La tierra direccional en realidad hay muchas formas de formarla, porque la tierra direccional es lo que mide una corriente monopolar. ¿Sí? Vos una presencia monopolar la podés detectar midiendo directamente entre corriente que pasa por el neutro. Sí. Si pasa algo es un polar. ¿Sí? Midiendo el desbalance de un centro de estrella de tensión. Sí. Si se desbalancea es porque es un polar. Sí. Va a depender del sistema. Si se está puesto tierra, no se va a balancear nunca el neutro porque va a corriente neutro. Sí. Si no está puesto tierra, el centro de estrella que se desbalancea. ¿Sí? En el sistema en triángulo, estos sistemas por ese 500 kV siempre están en estrella. Sí. Sistema en triángulo, yo no tengo neutro de corrientes. Puedo generar un neutro ficticio con un transformador triángulo estrella si tengo neutro. Pero en el sistema en triángulo de esta proyección se pone un transformador de tensión, triángulo estrella, y se mira con el neutro de la estrella. Si la estrella se desbalancea es porque hay una falla tierra. Bien, esto está muy bueno por eso, fíjense. No sé si tiene diferencia, me parece. No, está muy bien. Bueno. De
todas formas la diferencia no se podría representar. Pero bueno, está bueno por esto, ¿no? Esto, algo así, es muy probable que vaya a un parcial, ¿sí? Entender, che, una protección de impedancia, ¿qué requiere? Y tal tensión y tal corriente, ¿sí? Bueno, y te llevo las dos. Y a la sobrecorriente, no, solo la corriente. Y a una diferencial, no, y la corriente. ¿Sí? Y a una protección de barra, ¿qué corriente le importa la protección de barra? ¿Sí? Entonces, capaz que haya un dibujito de estos pelados en la corriente, tengan que rayar la lapicera. Eso sería un ejercicio que no creo que lo encuentren en el parcial del año pasado, pero seguro que es para este año. ¿Sí? Bien. Vamos al otro que es un diagrama más completo y volvemos a terminar acá. Acá estaba el tierra direccional que venía recién. ¿Sí? Bueno, sobrecorriente de tierra direccional. ¿Sí? Obviamente siempre sobrecorriente. ¿Por qué? Porque la palabra sobrecorriente significa que tiene más un umbral, nada más, no que tiene que ser una exageración. Esto sobrecorriente significa que vos seteás un valor de corriente umbral y si está sobre esa corriente hay curva. No, la palabra sobrecorriente no se refiere ni a sobrecarga ni a cortocircuito, ¿sí? Sino a la corriente que uno le setea con umbral. Proyección sobre tensión, esta ya hablamos. R2 esto es ciclo check. SSH significa ciclo check, o en otros funciones van a ver como de corta SY, verificador de sincronismo, o ciclo check en inglés. ¿Sí? R-root que es recierre. Sí, bueno, pero no. Sí. Recierre, que es sincronismo, no vamos a entrar en detalle de recierre, si lo abajo. Y si no hay sincronismo para un interruptor y para el interruptor 2, ¿sí? Esto operativamente no se usa, pero está. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué es una verificación de sincronismo? ¿Qué creen que es? Para que actúe en la mejor condición, en el menos desfavorable. No, cerca, pero no es eso. Otro equipo ese ya lo vemos en el control. Es para el interruptor. Es para el interruptor, dice acá. Para el interruptor 1 y para Para el el interruptor cierre. Estoy preguntando, ¿no puedo preguntar? ¿Está bien? No, olvídense de recierre, olvídense esta palabra recierre, yo lo borraría, no. En realidad esto lo pusieron así para ahorrarse un cuadradito, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. En realidad sí, porque el hacer recierre verifica el nuevo, pero no importa. Ese sincronismo era el interruptor de la pregunta con el... ¿Qué pasa cuando desarrolla un interruptor? ¿Sí? En un sistema, a ver, es muy fácil en su casa. O sea, ustedes no tienen que verificar sincronismo cuando van a subir una termomagnética en su casa, porque ¿qué pasa al lado de abajo de la termomagnética dentro de su casa? Ya, y usted tiene baja la termomagnética de su casa. ¿Cómo? Está todo apagado. Está todo apagado, no hay tensión. ¿Sí? Ustedes cada vez que energizan un tablero, lo energizan en barra muerta, que se llama. ¿Sí? De un lado hay tensión, del otro no hay nada. No hay que verificar nada. ¿Qué va a verificar nada acá y acá no hay? Sí, lo de cuenta cuando levantes y están las luces. ¿Sí? ¿Qué pasa en una estación en donde, supongamos Malvinas, volvamos a Malvinas? Estamos en Malvinas, o tenemos esta línea que va a Recreo, sí, estaba Recreo y estaba más fuerte. Alma fuerte, ¿sí? Es una línea que va a Recreo, está más fuerte. Entonces de Recreo se va a la Valle se va a Bracho, de Bracho se va más al norte todavía, de ahí gira hasta Resistencia, baja por Rincón, vuelve a Ramallo a Arroyo Cabral, Alma Fuerte y vuelve para acá. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando yo vaya a cerrar este interruptor del otro lado, ¿va a estar sin tensión como está en mi casa? No, porque si todo ese correo está cerrado, yo tengo tensión de los dos lados. ¿Sí? ¿Y yo puedo cerrar el interruptor si la tensión de los dos lados, tengo tensión de los dos lados? No, hay que verificar que tenemos la misma tensión por los dos. Si es la misma, sí. Si no es la misma, no, porque voy a hacer un cortocircuito. Si yo estoy cerrando el interruptor con una diferencia de tensión, es un cortocircuito. ¿Sí? No será un cortocircuito de tensión nominal, pero sí es un cortocircuito. Entonces, estas estaciones, cuando uno habla de estaciones de este tipo, en 500, 132, las hay en 13,2 y en 23, ¿sí? Donde las redes son malladas, yo puedo tener tensiones por todos lados. Entonces, antes de cerrar un interruptor, yo tengo que verificar que esas tensiones no sean diferentes. Y ahora, ¿yo puedo tener diferencia de tensión en la misma estación? ¿Sí? Sí.
Sí, totalmente que sí. ¿Por qué? Porque entre este punto, ¿sí?, que dijimos que se va a Recreo La Valle, de Bracho y ahí toda la vuelta del país, llega acá, ¿sí? Tengo eléctricamente 3.000 kilómetros de línea, ¿sí?, estoy dando la vuelta del país. ¿Qué pasaba con las tensiones de la línea de 3.000 kilómetros? Se iban a cualquier lado, ¿sí? Los ángulos también se iban a cualquier lado. Recuerda que el ángulo, además de por el tiempo, varía con la distancia, ¿sí? Bien. Por lo tanto, yo puedo tener el mismo país todo mallado y dos diferentes tensiones por la diferencia de longitud que hay. Entonces, eso es muy normal que pase, y para eso se pone en tu equipo verificadores de sincronismo, ¿sí? ¿Qué hace? Compara frecuencia, tensión y ángulo para antes de cerrar. ¿Cómo? O sea, la pregunta mía, si querés cerrar el interruptor y tenés esa diferencia. ¿Y no podés? ¿No se puede? Y no podés porque vos, el equipo es automático. Yo mando un cierre, el equipo recibe el cierre y dice, tengo que cerrar. ¿Puedo? Sí, pero espera el cierre. No puedo, che, sale una falla, no puedo cerrar. ¿Qué haces? Va, plantea el equipo y le das la mano de una, a riesgo tuyo, digamos, ¿no? Es normalmente así se energizan por primera vez las estaciones, ¿sí? Ustedes piensen que esto después, la idea es que esto que esté siempre todo cerrado. Pero cuando uno está por meter una nueva línea o algo, siempre está energizado de dos lados y la otra vuelta al país son 2.000 kilómetros. Entonces está bien, con despacho de generación de un lado, del otro, con metiendo reactores, sacando reactores, el centro de operaciones puede hacer mejorar esas condiciones, pero en definitiva, si todos están seguros que ese desbalance es porque el vínculo es de 2.000 kilómetros, ni bien lo cerremos, se va a estabilizar todo, cerramos los ojos, apretarte, ponerte en una pared y cerrás, digamos. ¿Sí? Pero, o sea, para chequear la tensión, Sí. sea igual. Que es igual. Pero la fase, R contra R, S contra S, T contra T. la fase, ¿Cómo la fase? Le paso. el agua, También, sí, chequea todo, chequea Tendría que la ser igual. frecuencia, el módulo y el ángulo. ¿Sí? todo tiene que ser igual. Bueno, ahora vamos hasta cuánto ambicioso vos. Claro. La frecuencia tiene que ser exactamente igual, deslizamiento cero se llama, deslizamiento de la diferencia de frecuencia. Módulo, hay variaciones, pero los módulos son muy fáciles de suplir porque siempre tienen los tapos. La Y el frecuencia, dato. la frecuencia no es más importante, ¿no? La frecuencia, no puede haber dos frecuencias en el sistema. Claro. Si hay dos frecuencias en el sistema, tenemos generaciones diferentes. ¿Sí? Todo lo que no está girando a la misma velocidad. Si uno se atrasa, el otro lo acompaña. O sea, oscila todo junto, no hay forma de resolver. La frecuencia es una, sí o sí, siempre. Por lo tanto, por eso el deslizamiento es 0, 0, 0. Porque ¿qué significa? Digo el deslizamiento, que estoy metiendo un generador que está solo, aislado, o me estoy conectando con Chile, que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Por eso es 0. El módulo se suple muy rápido porque tenemos esto. Uno mueve el regulador los carga y rápidamente el módulo lo corrige. El tema es el ángulo. El ángulo, ¿quién mueve el ángulo? ¿La reactiva, seguro? No. El módulo mueve la reactiva. Por eso el ángulo es muy fácil. Metemos reactores, sacamos reactores, movemos TAP y la reactiva la movemos fácil. La activa con generadores. Entonces, en una energización vos llamás al centro de operaciones y dices, che, necesito que muevan el ángulo porque está en 30 grados. ¿Sí? Más o menos el ángulo límite es 12 grados, 11, 12, se setea, depende de la estación en donde esté. Tienen dos ajustes, dos grupos de ajustes. El ajuste tranca, que son 10 grados, y el ajuste no importa, que son 40 grados. Si no da el de 10 y están todos seguros de que no se está mandando una cagada, se pasa el de 40. Si no da el de 40, se anula el equipo y se hace manual, digamos. ¿Sí? Hay un brazo de sincronismo, lo vamos a ver cuando vayamos a estaciones, no sé si no lo vieron, son 3 relojitos, uno marca el deslizamiento, otro la diferencia de tensión y otro el ángulo. Y vos ves directamente cómo están, si las mediciones están en 0, le das ANSA, si así, estos equipos tienen 20 años, 40 años. Ahora son los colores. Hace 100 años, esos equipos eran la manopla, digamos, a ojo eran unas luces, había unas luces que se iban, tenías 7 lámparas, por ejemplo, si se prendía en el medio era por la diferencia de tensión la misma, si se prendía más a la derecha había más tensión de un lado, si se prendía más a la izquierda había más tensión del otro, y las manoplas se iban acomodando, así eran viejos, los hay, yo los he visto, digamos, que están ahí, están operativos y está funcionando, ¿no? Bien. Yo he visto en una estación que cerraron así a ciega con 47 grados. La Valle, cuando a partir de la línea Recreo Bracho, que es la que sale de acá,
la que va a Recreo y de Recreo a Bracho. Estaban conectando justamente esta situación que yo les planteaba, pero al revés. Centro con norte a través del NOA, del NEA. Centro con NOA a través del NEA. Y había, claro, 3.000 kilómetros de diferencia. Imposible generar potencia en el norte, ¿sí?, para suplir demanda de Córdoba que recorrer a 3.000 kilómetros de línea para que los ángulos sean iguales. Imposible. Entonces dijo, si quieres cerrar, cierran, y si no entra nunca más. Y dijeron, vamos adentro. Y nada, hubo perturbaciones, oscila la potencia, todo, y se restablece. ¿Sí? Bien. Eso es el sincrocheck, ¿sí? La realidad es que las funciones de protección tienen esas. La función de protección tiene esto, el sincrocheck. Fíjense que para dos interruptores, yo he estado 2 veces, ¿por qué? Porque este equipo, como es una línea, un interruptor y medio, controla 2 interruptores, este y este, ¿sí? Entonces tiene capacidad de hacerlo para los dos. Pero operativamente no es este el equipo que lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es protección. Es un sincrocheck de protección simplemente, ¿sí? Que más que nada aplica para el recierre, por eso el recierre unitripolar para sincrocheck. ¿Qué significa? Al hacer un recierre, verifica rápido instantáneamente que yo voy a recerrar, ¿sí? Cuando recierro, estoy haciendo un cierre, que del otro lado no tengo una tensión que nada que ver, ¿sí? Si tengo nada que ver, el recierre no prospera. Si no hay tensión, la tensión está todo, recierro. Todo lo que expliqué está dentro del sistema de control, por lo tanto no es ese equipito y es este que está. El S6, si vamos a verlo acá, es un PM700. No. Pau tiene que ser. Ese sería el que se usa para cerrarlo. El que hace efectivamente lo que les estoy contando. El que hace. Aquí. Acá. Vamos a Cobo con un ejemplo. Acá. Control. Sincronismo con 2 grupos de ajustes, el caos, que tiene el caos 100, ¿sí? Este es el equilibrio, de acá arriba. Fíjense, tienen referencia 3A, 3C, 4C, 4E. Si uno va, voy a estar de este lado, acá, 3A, ahí, 3C, ¿sí? Que mira diferencia de tensión a los 2 lados del interruptor, ¿sí? Fíjense, esta tensión se toma desde TV, que directamente está conectado a la barra, ¿sí? Y esta otra tensión, ¿sí? Esta otra tensión se toma directamente de este TV, que está conectado al otro lado del interruptor. Este TV está de este lado del interruptor, este del otro lado del interruptor, ¿sí? Yo lo que tengo acá, estos contactos, son una representación de cuando yo doy la orden de cierre, la señal prospera acá y me deja pasar, digamos, ¿no? ¿Sí? Representa eso, que estoy tratando de cerrar el interruptor. Y a la vez que tengo cerrados los seccionadores, ¿no? Este seccionador de acá, me autoriza este cierre, y este seccionador de acá me autoriza el cierre, ¿sí? Y la tensión prospera por 3 y 4, y viene acá. Este representa el brazo de sincronismo local que yo les decía. Y lo de acá, tablero de control local, significa que lo hago manopla. ¿Sí? Requiere solo que me llegue las tensiones cuando yo estoy poniendo el local para cerrar. Eso que yo le decía, anulo el equipo, ¿sí? Anulo el equipo y lo hago manopla. Cuando yo anulo el equipo, estoy moviendo la llave CS. ¿Sí? Esto es una llave que al cerrarlo me llega la tensión al brazo de sincronismo, si no el sincronismo está sin funcionar, ¿sí? Y me autoriza a hacer la operación. ¿Está bien? Pero eso es el tema de control. Por lo demás. Sigamos con protección.
Esta sincrocheck es una protección propia del recierre, ¿sí? Lo importante acá es que tiene recierre, ¿sí? Recierre unitripolar. ¿Qué significa? Si la falla es monofásica y dependiendo qué tipo de falla es, el equipo va a mandar a cerrar de nuevo el interruptor, ¿sí? ¿Cuántas veces? Una vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque los interruptores no tienen capacidad de hacerlo más veces, nada más. Tienen tiempo de cargar resorte y todo lo. Algo interesante que no está en unifilar, pero lo aclaro, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la protección ocurre no hay protección diferencial? Olvidémonos de la diferencial. Hay una falla a la mitad de la línea, ¿sí? ¿Quién ve esa falla? Los dos interruptores y los dos extremos de la línea. Los interruptores no. Las protecciones. Protección, perdón. Yo insisto, ¿por qué? Porque en baja tensión el interruptor de protección está todo junto, acá no. La protección de los dos extremos de la línea. La protección, ¿qué protección? La impedancia, ¿sí? Claro. La principal, la primera que lo va a ver va a ser la impedancia. ¿Por qué? Porque fue a la mitad. Si las dos ven 80%, las dos las ven, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si la falla ocurre al 10% de la línea? Visto desde este extremo. ¿Qué protección la ve? La de este lado. La de este lado. La del otro la va a ver, pero la va a ver en el umbral de 120. Va a tener que esperar más tiempo, ¿sí? Supongamos que el umbral de 80% es instantáneo. Supongamos que es instantáneo. Y el umbral del 120, por decir números, 200 milisegundos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener la falla, ¿sí? Esta protección va a mandar a abrir el interruptor, ¿sí? De acá. Desconecto la línea. Desconecto la línea, inmediatamente empieza a prosperar el recierre, ¿sí? ¿Qué hace el recierre? Le da cuenta 30 milisegundos, 40 milisegundos, lo que uno le setee, ¿sí? Y manda a aceptar un cierre. Ahora, ¿cuál es la idea del recierre? Las líneas son aéreas, la mayoría de las fallas son ramas o cosas así, con el propio arco se extinguen, ¿sí? Entonces cuando uno le saca tensión, el arco cesa y cuando vos energizás no hay más falla, ¿sí? Bien, cuando haga recierre, ¿la falla se va a haber extinguido? Vamos de nuevo. Falla al 10% de la línea. No. La ve instantáneamente. Abre, espera un rato y cierra. No, porque no cortó la otra. No cortó la otra. Entonces la falla la sigue alimentando el otro extremo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa entonces? Estas protecciones de impedancia nunca pueden operar solas. Siempre tienen que operar en conjunto con el otro extremo. ¿Sí? Y ahí entra en juego un equipo que no está acá, ¿sí? No está representado acá, en Santiago del Estero. Tampoco, que se llaman teleprotecciones, que es un equipo que comunica las estaciones, los extremos. Esos equipos ustedes van a ver en las líneas, por ejemplo, esta línea creo que tiene. Bueno, Manu tiene que tener.